Sí, a veces también pienso que el lenguaje viene detrás de los hechos, ¿no? Por ahí se produce un hecho determinado y aparece, no sé si llamarlo neologismo, pero aparece algo que denomina eso que sucedió y que antes quizá sucedía, pero o no llamaba la atención, o la prensa no se ocupaba, o no se hablaba de ello, que es otra cosa, ¿no? Decir que una persona es lesbiana, recién analizábamos justamente esto, murió una lesbiana a manos de un lesbicida, por ejemplo. Fíjate cómo está construida ahí la cuestión. Me acordaba también de aquel titular, no sé si no fue del diario Crónica, que en determinado accidente habían muerto 2 personas y un boliviano. Nos revela de alguna manera en qué estamos pensando nuestro lenguaje. Nos alcahuetea los agujeros negros que por ahí tenemos en nuestro melón. Pero para esto voy a charlar con Sonia Tesa, que debe saber algo más que yo. Sonia, ¿estás por ahí? Estoy acá y no sé si sé más que vos, pero bueno, podemos conversar y ahí lo construimos entre los dos si querés. Dale, dale. Esto de decir que se produjo un lesbicidio, ¿qué significa? ¿No es un homicidio o femicidio directamente? Porque antes se moría una mujer asesinada y era un homicidio, hasta que la Claro. separación sobrevino a las cuestiones y al crecimiento de lo feminista, y ahora entonces es homicidio o femicidio. Ahora aparece lesbicidio. Sí, así como no todo asesinato de una mujer es un femicidio, Ajá, también es cierto que no todo asesinato de una persona lesbiana es lesbicidio. ¿Por qué? Porque el femicidio, yo primero quiero volver un poquito atrás y dale. te voy a citar César Vallejo, no sé Sí, si sí, sí, está peruano, él decía que cuando la lengua no nos proporciona la palabra que necesitamos, la tenemos que inventar. correcto. Y eso fue lo que hicieron los feminismos allá por el siglo pasado con la palabra femicidio o feminicidio. Ah, En la Argentina se usa femicidio. En México, por ejemplo, que es donde esta palabra se empezó a usar de forma mucho más masiva, ya por el año 2003, con recordarás, los asesinatos de mujeres en serie en sí, Ciudad Juárez, en sí. el límite entre México y Estados Unidos, se empezó a hablar de feminicidio porque el feminicidio implica de algún modo que el Estado tiene una responsabilidad. ¿Por Claro. qué el Estado tiene una responsabilidad? En los feminicidios tiene una responsabilidad por lo que no hace, por no tener políticas Ah, al respecto, ¿no? mm, Y también tiene una responsabilidad por no tener políticas para cambiar esa estructura de la sociedad que hace que algunos varones piensen que son los dueños de los cuerpos de algunas mujeres. eso es. En el caso de Ciudad Juárez, como fueron muchos cientos de asesinatos de mujeres en entornos de muchísima vulnerabilidad, porque eran obreras de la esquila, y entonces había ahí un montón de complejidades que hacía que el rol del Estado estuviera bastante claro en cómo dejaba a estas mujeres a expensas de los femicidas, que no eran todos los mismos. Ujú. Eh, y entonces, este término, tanto de feminicidio como de femicidio, responde, desde la perspectiva feminista, a una falta en el lenguaje, que era la falta de un Claro. término para identificar estos asesinatos que tienen que ver con la condición de género, en Ahí ese está. momento de las mujeres. Mm, Luego viene el término de lesbicidio, que en la Argentina tiene un punto muy clave con el asesinato de la Pepa Gaitán en Córdoba, que fue ah, el 7 de marzo de 2010. A la Pepa Gaitán la mata el padrastro de su novia. ¿Por qué? ajá, Porque no aceptaba la relación claro. entre la Pepa y su hijastra. Sí, Entonces va y la mata de un escopetazo. sí. Eso que pasó en Córdoba le dio un nombre a los lesbicidios. En este momento hay mucha gente que dice lesbicidio o crimen de odio, porque son dos formas de denominar que los lesbicidios tienen que ver con el odio a la orientación sexual Eso de ser es. lesbiana. Sí. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto nosotros hoy acá? Porque el 5 de mayo, a las últimas horas del domingo y las primeras horas del lunes 6 de mayo, un señor que se llama Justo Fernando Barrientos entró en una habitación
de un hotel familiar, un conventillo del barrio de Barracas, tiró un dispositivo casero, le decimos bomba Molotov, pero es un artefacto explosivo casero, y quemó a 4 mujeres: Sofía, Andrea, Pamela y Roxana Mercedes, que la conocemos más por Mercedes. Ajá. Y de ellas hay 3 que ya murieron y fueron víctimas de lesbicidio. En los últimos días, la que puso esa palabra un poco en una esfera pública más amplia que la esfera de los feminismos, Sí. fue Lali Espósito, cuando agradece los premios Gardel y dice: hay que decirle femicidio, no me importa que la Real Academia Española no lo reconozca, es un lesbicidio porque este señor Barrientos ya había amenazado varias veces con matarlas porque no soportaba. En realidad ahí originalmente vivía una pareja, Sí. la de Pamela y Mercedes, y luego vinieron Andrea y Sofía, como que no tenían dónde vivir y ellas las alojaron. Y no soportaba que hubiera 4 mujeres que no tenían ningún varón a la vista, porque eran parejas de lesbianas, sí, allí viviendo. Entonces les había dicho: gorda, sucia, lesbiana, te voy a matar a una de ellas. Los relatos, que yo sobre todo recomiendo una nota que escribió apenas ocurrió Marta Dillon junto a Euge Murillo, que salió en Página 12, y otra nota de Tiempo Argentino, son desgarradores, porque sí. cuando las chicas salen, van hacia el baño, un hotel familiar o conventillo, donde el baño está fuera de las habitaciones y es compartido por todo el piso, este señor a una la agarra a golpes para volver a meterla en la habitación que se estaba quemando. Claro. O sea, no hubo ningún tipo de duda de que el señor quería que estas chicas murieran, estas lesbianas murieran. Claro. Así que por eso usamos lesbicidio, por eso el pedido de justicia, por eso el pedido judicial de que se considere un crimen de odio, porque esa sí es una identificación judicial que ya existe. La palabra femicidio, aunque en realidad la palabra no, el concepto, la figura del femicidio está en el Código Penal argentino desde 2012. Ajá. Y es un homicidio calificado cuando media violencia de género. La palabra lesbicidio todavía no está en el Código Penal, la figura del lesbicidio todavía no está en el Código Penal, pero sí hay un antecedente judicial que es la causa por el travesticidio de Diana Zacayán, claro. que es una histórica referente travesti que fue asesinada en octubre de 2016, y la primera calificación que tiene el juicio oral, donde se juzga a una de las personas que participó, Gabriel Marino, una de las personas que la asesinó, es por travesticidio o crimen de odio. Porque ¿qué se considera? Que ahí hay un ensañamiento en función de que esta persona es travesti. Entonces, ¿por qué se buscan todas estas formas del lenguaje? Porque desde los feminismos se dice: lo que no se nombra no existe, y si no existe, esto es lo que se dice desde los feminismos, y que es interesante en este momento que está tan cuestionado y que ni siquiera desde el Estado se plantean políticas, al contrario, se desfinancian las políticas contra la violencia de género. Es importante recordar por qué hizo falta todo esto, porque todo esto también hizo falta porque hubo un gran movimiento a partir del 3 de junio de 2015, es el día que lo podemos identificar, y justo el 3 de junio va a haber nuevas movilizaciones en todo el país, pero el 3 de junio de 2015 se llenaron plazas de todo el país, ni hablar, la Plaza del Congreso de la ciudad de Buenos Aires, donde fue de una masividad inédita, pero también en pueblos donde nunca había habido una movilización, y mucho menos una movilización feminista, al grito de ni una menos, vivas nos queremos, se empieza a decir también después, y el detonante de esto fue el femicidio de Chiara Páez, una chica que vivía en Rufino, aquí al sur de la provincia de Santa Fe, que es asesinada por su novio estando embarazada, y bueno, y de una forma también muy macabra. Yo suelo evitar los detalles, porque me parece que los detalles, diría Rita Segato, la antropóloga que tanto seguimos, los detalles terminan siendo una pedagogía de la crueldad. Si uno da detalles, también está dando el. Y la pedagogía de la crueldad es como
es como que genera y alimenta esa espiral. Ahora, Pero parecería que la justicia bueno, siempre va a la saga de los acontecimientos y también va a la saga de la generación de neologismos, porque a la justicia ahora puede estar usando la palabra femicidio, pero no se le ocurrió a la justicia esa palabra. Se impone, creo yo, popularmente o a partir de un medio de comunicación y después la justicia empieza a adoptar esa palabra. Debe ser así, ¿no? es así, es así, y además, y esto ya no viene de los feminismos, sino Mm, más bien del pensamiento penal, donde está, digamos, el sistema penal es porque se llegó tarde. O sea, el claro, sistema penal sanciona lo que ya ocurrió. sí, Y entonces, lesbicidios, femicidios, vienen a ponerle un nombre a fenómenos que son muy extendidos, digamos. El lesbicidio, por supuesto, de Andrea, de Mercedes, de Pamela, es tan claro que ese nombre viene a decir que ahí hubo un asesinato por el hecho de que eran lesbianas, claro, bueno, Sofía internada, y el femicidio viene después de que en la Argentina hubo un asesinato de una mujer, luego también ampliamos sí, esa sí, definición, digamos, a travestis, lesbianas, porque muchas lesbianas no se consideran mujeres, pero sí, eso es para otra columna. claro. Bueno, y todas las personas que tienen una identidad de género, una orientación sexual que no viene dentro del sistema cis heteropatriarcal, que es una frase, es una palabra que parece muy larga y muy difícil de comprender, pero las personas cis son las personas que se identifican con el género que le asignaron al nacer. A Sí, vos cuando naciste te dijeron varoncito y vos, cuando te preguntan hoy, vos te consideras un varón. claro, claro, Y a mí claro. cuando nací me dijeron, Mm, es una nena, y yo hoy, cuando tengo que llenar un formulario, pongo mujer. No, no estoy incómoda con eso, aunque tengo mucho para decir sobre la construcción de la claro, feminidad. claro. No me pongo a hacer ese discurso cuando Sí. tengo que llenar un formulario, ¿no? Este, Sí, hétero porque, hétero porque más allá de la, digamos, de que eso es por ahí un poco difícil de comprender cuando lo hablamos, este es un sistema donde la heterosexualidad es lo que se da por supuesto, es lo obligatorio. Cuando claro, nace un niño, sí. nadie dice, bueno, a ver si te gustan los chicos, te gustan las chicas. No, Le no, estamos buscando una novia. Y seguro. cuando nace una niña, le estamos buscando un novio. Y Sí. cuando le preguntamos a un pibe de 13 años en la mesa, ¿te gusta? No le decimos, ¿te gusta algún chico o una chica? Le decimos, ¿te gusta alguna chica? Y Ujú, cuando le preguntamos a uno de 20, ¿tenés novio? No, claro, le preguntamos, ¿tenés novia? Si es varón, ¿tenés novio si es mujer? Todo eso es una construcción social y patriarcal, porque bueno, lo hemos hablado miles de veces, que esta es una sociedad organizada en base a la figura del patriarca, no desde ahora, ok. sino desde la antigua Grecia. Y Me la enredé un palabra, poquito. perdón, la palabra que se usa para cuando se comete un crimen por razones de género contra un homosexual varón, ¿se usa una palabra específica? Ahí se habla de crímenes de odio. Todavía no hay una palabra Ah, específica, crímenes de no hay odio. ningún Que isidio, no hay ningún isidio en ese caso. hasta ahora Cuál es no, la razón? ¿Y cuál es la razón de que no exista una quizás palabra no para lo, eso? no lo sé, quizás porque hay... la verdad es que tampoco te puedo asegurar que no exista una palabra No, para no, eso. bueno, pero Tampoco te quiero... lo que quiero decir es que no es de uso corriente como femicidio, travesticidio, ahora lesbicidio, no es de uso corriente una palabra que determine ese crimen. No, es verdad, lo que pasa es que también hay, y es cierto que ha habido muchas personas, muchos gays asesinados por Claro, serlo, claro. pero quizás lo que no ha habido es un movimiento político, como si es el feminismo, que se haya dedicado a pensar esto como los feminismos lo venimos pensando, porque el feminismo tiene más allá que ahora esté en baja Sí. en la consideración social, tiene esa combinación de ser un movimiento social masivo, de ser un movimiento social en las calles, pero también un espacio de reflexión, de estudio Ajá. académico, Sí, incluso no hace falta académico, digamos, un espacio de reflexión. También los feminismos comunitarios han sí. generado Mm, una teoría, digamos, claro. un espacio rico de construcción de sentidos, Sí, y eso sí. también hace que
la movilización, que no fue solamente de lesbianas, pero la movilización tras el lesbicidio de Barracas, fue una movilización que puso sobre la mesa la palabra lesbicidio. Claro, Cuando la matan claro. Gaitán también. No, Me pero parece que sí, a lo mejor también responde al machismo reinante y que ese mismo machismo también no inventa esa palabra para desconocer el hecho. claro, es probable porque en lugar Sí, del el gay y la travesti son grandes traidores al sistema, eso, ¿no? eso, eso, eso. El hombre homosexual y la travesti, sobre todo la travesti, son grandes traidores al sistema no voy a volver a decir la palabra para que cis heteropatriarcal, sí la voy a decir, porque son quienes renuncian a los privilegios que el sistema les Claro, opone. No claro. todo, en el caso de los varones homosexuales es un poco menos claro, porque, bueno, hay varones homosexuales. Históricamente ha habido muchos varones homosexuales que han hecho un como sí, se han casado. Ah, claro, sí. Ahora es el momento histórico, Mm, pero son como esos grandes traidores que no usan esos privilegios. sí. Pero la mujer lesbiana, la lesbiana, digamos, la lesbiana es la gran traidora porque a lo que renuncia es a la maternidad, que se supone que es la Ahí esencia está, de la ahí está. feminidad. Sí, sí. Bueno, Yo no quiero no, está bien, dale, yo no quiero que. dejar de decirte esto, que me parece súper interesante todo esto y que no quiero dejar de decir que entre el 1 de enero de este año, de 2024, y el 30 de abril hubo 101 femicidios en la Argentina, que esta es una cifra inédita Ah, por lo alta, sí, más de un femicidio cada 24 horas, y que al mismo tiempo se bajó de categoría el Ministerio de las Mujeres, no existe más, es una claro, secretaría que antes pertenecía a Capital Humano, ahora fue pasado a al Ministerio de Justicia, sí, que se redujo un 65% el presupuesto tanto de la línea 144, que es la línea a la que puede llamar cualquier persona que sufra violencia machista del país, a esa línea nacional, y también se redujo el programa Acompañar, que era un programa muy importante porque le brindaba claro. a la persona en alto riesgo, Sí, tanto mujer como LGTB, sí, por violencia machista, un salario mínimo durante 6 meses, y eso le permitía, era un pequeño puntapié inicial sí. para la autonomía económica. Gracias, pibita. Te mando un No, beso grandote. muchas gracias. Cuídate mucho. Bueno, la escuchaste a Sonia Tesa. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Sonia Tesa? La escuchaste en el desconcierto.